Bienvenidos amigos al programa internacional Música y algo más en su segmento cultural De cara a la comunidad. Un espacio de análisis y comentarios sobre temas de interés general, cultura, política, comunicación, inmigración, derechos civiles y mucho más, conducido por Rodolfo Berris y Hernán Chovín. De cara a la comunidad les da la más cordial bienvenida y en el programa de hoy tenemos nuevamente la satisfacción de contar con la presencia de ya quien es un rostro y una presencia familiar en nuestro programa. Me refiero a Celia Medrano, que es cónsul general de la República de El Salvador en Washington, en Estados Unidos. Bienvenida, Celia, nuevamente acá a nuestro escenario y contento realmente de poder contar nuevamente con tu presencia. Bueno, muchas gracias por el honor de considerarme una huésped ya oficial y cotidiana en el programa de ustedes. Ciertamente me siento en casa y bueno, vamos a empezar la tertulia en cuanto tú nos indiques. Perfecto. Que la iniciemos, ¿no? Muy bien. No sé si todavía habrá quedado algo pendiente después de esa nuestra última entrevista. Me parece que en lo esencial no mucho, excepto lo que creo que quedó pendiente es que pasada la guerra se empezó un proceso para poder investigar los abusos que se cometieron a los derechos humanos durante todo ese proceso. Tú eres especialista en el tema, eres una persona formada realmente en la doctrina de lo que significan los derechos humanos y eso indudablemente te da una visión y una perspectiva amplia para poder conversar el tema específico de la forma en la que se atropellaron, se conculcaron los derechos humanos en El Salvador durante aquella época tan difícil y qué medidas se han ido generando para que, bueno, se vaya revirtiendo todo ese daño que se causó durante esa época tan difícil que fue la época de la guerra. Ciertamente nos quedamos en el último programa comentando cómo se ha caminado en los esfuerzos por el cierre de las heridas que dejó la conflictividad armada, la confrontación armada que vivimos en la década de los 80 en El Salvador. Ha sido difícil, no podría hablar de que han sido cerradas esas heridas aún. Conversábamos en el programa anterior un planteamiento que viene desde las víctimas, que es el de que es necesario terminar el duelo y perdonar. Sin embargo, no puedes perdonar a quien no ha pedido perdón. Y si bien es cierto, durante los 2 años de gobierno de Mauricio Funes en El Salvador, se ha pedido perdón por casos conocidos en materia de derechos humanos como casos paradigmáticos. Se ha pedido perdón a los familiares y al pueblo salvadoreño por el asesinato de nuestro arzobispo mártir, Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Se ha allanado en materia de derechos humanos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Aquí está la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, en Washington, D.C., yeah. Y se ha pedido, el Estado salvadoreño se ha allanado, es decir, ha asumido la responsabilidad como Estado en casos muy importantes, como el asesinato de los sacerdotes jesuitas, por ejemplo, como el mismo caso de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, o la desaparición forzada de niñas durante el proceso de la guerra, perpetrados por el ejército durante el tiempo del conflicto. Hay buena voluntad de tratar de construir un proceso de perdón que se inicia pidiendo perdón a las víctimas y debe de continuar. No obstante, aún no es suficiente. Dicho desde las víctimas, aún falta mucho que plantear, pero al menos se ha sentado el precedente que no existía antes. Incluso es paradigmático para muchos países en América Latina poder escuchar en organismos internacionales que que un gobierno pide perdón a las víctimas y pide perdón
a su pueblo por hechos atroces que se han dado en materia de y violaciones a derechos humanos. No es muy frecuente, porque tenemos algunos casos de expresidentes de algunos países que se han negado a pedir perdón por los atropellos a los derechos humanos. Inclusive en el momento en que ya estaban en el final de su vida, que los propios medios de comunicación se lo han preguntado, ¿y usted considera que es necesario en la hora final de su existencia pedir perdón por esto? Y se han negado a hacerlo. Yo creo que el perdón es fundamental. Si no hay perdón, no se cierran las heridas. Pienso de que, vuelvo a decir, hace falta mucho aún todavía. Sin embargo, es importante tomar el primer pie como Estado salvadoreño y asumir esta responsabilidad desde la responsabilidad estatal que corresponde. Falta mucho por hacer, vuelvo y repito en ese sentido, pero creo que vamos en buen camino. Yo en lo personal pienso de que puedo sentirme comprometida con las víctimas, no siento que haya una dualidad o contradicción, habiendo sido activista de derechos humanos durante muchos años en mi vida y ahora ejerciendo una labor de representante gubernamental por primera vez como funcionaria de gobierno en Estados Unidos y en Washington, en función de tratar de continuar esa labor de protección de derechos humanos, ahora dentro de otros escenarios y, por supuesto, dentro de otro contexto. Volvemos un poco a algunas palabras anteriores. ¿A quiénes les falta pedir perdón? Estamos en un proceso, se ha iniciado un proceso y de todos modos es un proceso en marcha. Se han dado los primeros pasos y seguramente que esto también tiene necesariamente que arrastrar la actitud de aquellos que todavía necesitan reflexionar, tomar conciencia de que es necesario pedir perdón por lo que ha ocurrido, porque eso va a generar un clima de mayor armonía y tendiente a entenderse mejor entre quienes componen el contexto de una sociedad. Pienso de que tenemos que partir de la premisa de que no se justifica ninguna doctrina, ningún argumento, ninguna política estatal o internacional determinada puede ser justificada desde la base de que pretenda hacer un mecanismo o hacer sistemática la violación de derechos humanos. Ninguna doctrina, ningún Estado puede justificar la violación sistemática de derechos humanos en función de garantizar cualquier objetivo en sí mismo. Creo que cuando los protagonistas que han sido responsables de violaciones a derechos humanos dejen de estar convencidos que actuaron correctamente en defensa de cualquier argumento, no es justificable. Desde el momento en que se entiende de que nunca va a ser justificable la violación a derechos humanos para poder prevalecer un poder determinado, desde ese momento empieza el arrepentimiento. ¿Hasta qué punto se ha avanzado en responsabilizar con nombre y apellido a determinadas personas o instituciones o grupos de haber violado sistemáticamente los derechos humanos en El Salvador y que todavía probablemente estén en una situación de impunidad por lo cometido, o algunos de ellos hayan asumido de alguna u otra manera su responsabilidad desde el punto de vista penal? Hay tres momentos que serían importantes plantear en ese sentido. Uno de ellos es la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad sacó a luz, es un documento público por parte de Naciones Unidas, con alrededor de 32 casos concretos ocurridos durante la guerra, durante el conflicto armado en El Salvador, en donde hay nombres, apellidos claramente señalados. Otra iniciativa importante ha sido la de la Comisión Ad Hoc, creada después de los acuerdos de paz también, que fue una comisión específica que señaló a más de 200 efectivos militares de la Fuerza Armada salvadoreña con nombre y apellido, planteando estos
estos efectivos militares son responsables de violaciones a derechos humanos durante el conflicto, deberían de estar fuera de la Fuerza Armada. Y un tercer elemento, el último, es el relacionado con el grupo de investigación de lo que se llamaría escuadrones de la muerte, grupos armados motivados con motivación política, que se dio ya 4 años después de firmados los acuerdos de paz, que también tuvo conclusiones muy importantes que además nos permitieron entender el nuevo momento de violencia y de transición posterior a la firma de los acuerdos de paz. En los 3 esfuerzos, Naciones Unidas ha jugado un rol predominante. Hablamos de 32 casos específicos. De esos 32, los 32 han pasado por la justicia, se les ha seguido un proceso. ¿Y cuál ha sido el resultado del proceso, si es que se les haya seguido de cerca a cada uno de esos 32 casos por separado? Algunos casos no fueron seguidos de cerca hasta el momento por diferentes razones. Algunos de ellos son responsabilidad de lo que ahora es el partido político Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que es el partido en el gobierno actualmente. Algunos de estos casos fueron adjudicados a la responsabilidad de este partido, que antes era una organización política militar durante el conflicto. La mayoría fueron adjudicados a los gobiernos de ese entonces, protagonizados por primero el Partido Demócrata Cristiano y posteriormente el gobierno de Alianza Republicana Nacionalista, ARINA, y en algunos casos han llegado a puntos que trascienden a los niveles internacionales. El caso del asesinato de 6 sacerdotes jesuitas en 1989, los sacerdotes de la UCA, más su empleada doméstica y la hija de ella, que es un caso que ha trascendido y que actualmente se está ventilando a nivel de tribunales en España. ¿Y los responsables están en el banquillo? Los responsables ahorita están en ciertos limbos legales, en el sentido de que los que han sido señalados como responsables por parte de tribunales españoles han girado una orden internacional. Si ellos saliesen de territorio salvadoreño, los que aún están vivos, porque hay señalamientos hacia militares de la época que ya fallecieron, pero los que están vivos y todavía están dando declaraciones públicas al respecto, por el momento están en una situación donde salir del país les podría implicar una detención internacional, porque están siendo reclamados por un tribunal español. Al margen de este caso específico, ¿cuál otro caso todavía no ha sido resuelto? ¿Cuál es el que queda todavía pendiente? Y uno de entre estos, el que haya causado mayor daño a la concepción misma de los derechos humanos. Podríamos hablar, cada caso ha avanzado en diferentes niveles, sin embargo, en muchos de los casos, aunque han habido avances, todavía son asignaturas pendientes en la materia. Podría hablar, por ejemplo, el asesinato del expresidente de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador no gubernamental, Herbert Anaya Sanabria, asesinado en 1986. Es un caso mencionado por la Comisión de la Verdad que hasta la fecha no ha trascendido hasta niveles que pudiéramos hablar de que sus responsables fueron llevados ante la justicia formal. Sin embargo, en sus anexos está alrededor de 36,000 nombres de personas desaparecidas, asesinadas, perseguidas, torturadas, víctimas que de toda la Comisión de la Verdad lo que hizo fue hacer un listado a partir de todos los casos que familiares o organizaciones en 1991-92 presentaron en sus oficinas cuando estaban recabando toda esta información antes de su informe en 1994. Nos vamos a quedar en este punto. Tenemos que hacer una pausa muy breve, por supuesto. No se vayan, que regresamos enseguida con mucho más de esta interesantísima conversación con Celia, quien es nuestra invitada especial hoy día, cónsul general de El Salvador en Estados Unidos. Volvemos enseguida. Música y
y algo más en su segmento cultural de cara a la comunidad les ofreció este resumen de nuestro programa de 1 hora. Si usted quiere vernos en extensivo, los invitamos a visitar nuestra página www.musicayalgomás.com o ser partícipe de nuestra página en Facebook. Agradecemos su sintonía.